Muy bien, queridos, entonces desde ahora comiencen a colocar en el chat presente para que queden registrados en la asistencia. Muy bien, así, excelente. Y como les comentaba, les tengo algunas novedades, ¿ya? Antes de salir de vacaciones, alguien gritó por ahí, perfecto. Vamos a terminar de admitir algunas personas. Perfecto. Antes de salir de vacaciones, yo les comenté que años anteriores nosotros habíamos participado con otros estudiantes en un concurso que se llamaba el Mercurio del Estudiante, y también les comenté que, bueno, este año por el tema de la pandemia probablemente no se iba a hacer. Sin embargo, hoy día en la mañana, cuando estuve revisando su clase y entré a la página para bajar unos videos de capacitación, me encontré con esta noticia, ¿ya? Se va a celebrar la versión número 17 del Mercurio del Estudiante. Ustedes saben que este es un concurso donde estudiantes de enseñanza media y algunos de enseñanza básica pueden participar en un concurso de periodismo. La idea es que ustedes vayan formando su propio periódico, ¿ya? Y para eso van a recibir capacitaciones, tanto como material de apoyo y acompañamiento de periodistas reales, ¿ya? Además de la profesora que es la que le está hablando acá. ¿Cuál es la idea? La propuesta que yo les tengo es que podamos participar en este concurso de manera voluntaria, porque el grupo que puede participar es de un máximo de 3 personas por colegio. Este año se redujo un poco el número de estudiantes por el tema de la pandemia y obviamente está un poco más complicado hacer un periódico, por eso es el número tan limitado, ¿ya? Bueno, yo les comenté bastante sobre las características de este concurso el semestre pasado. Espero que se hayan motivado un poco para poder participar, porque la idea no es solamente aquí que ustedes publiquen sus textos, ¿cierto? Sino que también vayan aprendiendo un poco acerca de los géneros periodísticos, de toda la gente que le interesa esta área, el área de humanidad, el área de la escritura, y también, ojo acá, porque hay una participación especial para las personas que también dibujan, porque hay premio este año para mejor ilustración. ¿Ya? Un periódico se compone de muchos elementos, no solamente de textos, tenemos elementos paratextuales, como por ejemplo las caricaturas que se van a abordar este año, y donde también van a poder participar algunas personas. Así que, ¿qué es lo que yo les voy a pedir cuando ya terminemos la clase? Le voy a solicitar a la gente que esté interesada que me escriba para yo poder inscribirlo en el concurso y armemos un buen grupo para poder trabajar, porque en realidad me parece que es súper interesante poder trabajar este concurso durante este periodo para salir un poco también del ambiente del colegio, conocer otras personas y ayudar también a conocer distintas realidades. La idea de el concurso del Mercurio es que ustedes hablen acerca de las noticias o reportajes o ideas que tengan acerca de su entorno, de su comuna, ¿ya? Así que me parece que es un proceso bastante interesante que ustedes podrían desarrollar, ya de manera voluntaria, por supuesto, porque en realidad aprenden mucho durante este proceso. Muy bien, queridos. Así que les dejo aquí la noticia y vamos a comenzar ahora sí con nuestra clase y vamos a retomar esto. Ya, segundo semestre, comenzamos o continuamos en realidad con nuestro proyecto de elaborar un reportaje, y para eso la clase de hoy día se va a centrar básicamente en cómo elaborar una entrevista, ¿ya? Antes de eso, el propósito del proyecto es importante recordarlo, que tiene que ver con escribir un reportaje sobre un tema de interés, ya para nuestra comunidad, desarrollando los pasos de escritura. Recordemos que dentro de los pasos de escritura teníamos acceso al conocimiento, donde ustedes profundizaban en un tema, ¿cierto?, específico, se familiarizaban con el género, veían qué era lo que, qué partes componía en realidad un reportaje. Después tenemos la planificación, tenemos la escritura y la revisión, ¿ya? Que son los pasos que vamos a continuar durante este proceso y los vamos a recordar, por supuesto, en la clase del día de hoy. ¿Cómo voy hasta aquí? ¿Voy muy acelerado? ¿Me comprenden cómo vamos o no? Háganme con sus reacciones Vamos de bien, Zoom. vamos ¿Sí se bien. entiende, Miss? Ya, Sí, Miss. perfecto. Es que a veces siento que hablo demasiado rápido, entonces ustedes me dicen. Muy bien. Entonces, propósito de la clase de hoy día o objetivo de la clase de hoy, le voy a pedir al Ricardo Manríquez. ¿Está aquí, Ricardo? Ricardo. Muy bien, Sí. excelente, Ricardo. Ricardo, ¿me puede leer el objetivo de la clase? Sí.
Planificar entrevista que se realizará a nuestra fuente primaria o secundaria. Etapa Ujú, de planificación. perfecto. Ricardo, ¿usted cuál era su tema de investigación, se acuerda? No, ¿Se inscribió? ¿Fue a la entrevista? tampoco. Porque lo estoy buscando acá y exacto, no lo tengo anotado. Vamos a ponernos al día entonces, Ricardo, hoy día. Le cuento, tal como leyó usted, hoy día vamos a trabajar en la planificación de una entrevista, pero que nos va a servir para la construcción de un reportaje. ¿Ya? Para eso era muy, muy importante que ustedes se escribieran en un grupo de trabajo, ya con el cual van a desarrollar su reportaje. Si no está inscrito en el grupo, hoy día lo vamos a inscribir en uno, ¿ya? Para que pueda desarrollar este proyecto, porque es un proyecto que finalmente termina siendo evaluado. Entonces, ¿en qué nos vamos a centrar hoy día? Nos vamos a centrar en la segunda etapa de escritura que tiene que ver con la planificación, ¿ya? Donde ustedes van a seleccionar las fuentes sobre la cual van a investigar y van a planificar una entrevista para poder llevar a cabo este reportaje. Muy bien. Entonces, vamos a recordar un poco, sobre todo sabiendo que hay gente nueva, ¿cierto? Que no alcanzó a estar en las primeras clases. Vamos a recordar lo que era un reportaje. Eh, para hablar del reportaje, teníamos que recordar que era una investigación periodística extensa. ¿A qué nos referimos con esto? Que a diferencia de la noticia, en el reportaje nos muestra una investigación a fondo que no se va a centrar solamente en un tema contemporáneo, sino más que nada lo que va a buscar es el desarrollo de un tema en específico, ¿ya? El cual no necesariamente va a ser contingente. No es un texto breve, ¿ya? A diferencia de la noticia, sino que aquí sí nos vamos a dar el lujo de poder extendernos un poco más en el reportaje, porque la idea es mostrar una realidad y mostrar cada una de las perspectivas de esa realidad. Cuando vimos esto, yo les mostré esta imagen que está aquí al ladito. A ver, no la puedo ver. Ahí sí. Me hizo un reportaje en Word más o menos. ¿Cuántas páginas tiene? En Word debería Con ser, imágenes y todo. con imagen y todo, debe ser aproximadamente unas 2 planas, ¿ya? Ah, Pueden ser ya. hasta 3, ¿ya? Recuerden que el texto que nosotros leímos de salir a bucear. Salir a bucear me parece que tenía unas 3, 4 páginas, ya 4 planas, pero Ya, con una muchas letra gracias. bastante grande. Eso va a depender mucho de la diagramación que le demos al texto, chicos, ¿ya? Lo Muchas importante es que ustedes gracias. no se guíen por el largo, sino por el contenido que tiene que tener el reportaje, ¿ya? Nosotros vimos las partes del reportaje y eso es lo que vamos a recordar hoy día. Yo les mostré esto, lo que estaba acá al ladito, ¿cierto? Este es un reportaje que hizo un estudiante de enseñanza media y que lo publicó en la página del Mercurio, que se llama El Mercurio del Estudiante, que tiene que ver con este concurso que yo les comenté antes. ¿Ya? Este estudiante habló acerca del primer templo Bahá'í, él vive en la comuna de Peñalolén, y hablaba sobre cómo dentro del templo convivían las distintas religiones. ¿Ya? El propósito era reflexionar acerca de cómo se podían unir las diversas religiones y cómo este tipo de templo fomenta la tolerancia, ¿ya? Entre las creencias. Así que cuando hablamos de un reportaje, tenemos que volver a recordar, el tema no necesariamente va a ser un tema contemporáneo como la noticia. Ya los reportajes no mueren como lo que le pasa a las noticias, que las noticias toman un tema que es efímero, ¿cierto? Que dura un tiempo simplemente y es noticioso hasta que es contemporáneo. Si no, ya deja de ser noticia, por supuesto. El reportaje no. El reportaje puede estudiar un tema tanto actual como más antiguo. Hay algunos de ustedes que quieren trabajar acerca de la influencia del nazismo dentro de corrientes juveniles, algo así me parece que era el tema. Por lo tanto, sabemos que no necesariamente tiene que ser un tema contemporáneo y noticioso actual, ¿ya? Muy bien. El reportaje, en este caso, también, al igual que la noticia, se va a componer de fuentes secundarias y primarias, ya que buscan promover una reflexión en este caso, a diferencia de la noticia que era 100% informativa. Recuerden que el reportaje tiene esta posibilidad de ser un poco más subjetivo, porque al final lo que busca es que el lector realice una reflexión acerca de la información que nosotros le estamos entregando, ¿ya? De ahí vamos a manejar las fuentes secundarias y las fuentes primarias, que también lo vimos en clases anteriores. Y aquí le voy a preguntar a la Magdalena Drago. Magdalena,
Magdalena, ¿estás ahí? Sí, Miss, la escucho, sí. ¿Se acuerda cuál era la diferencia entre fuentes secundarias y fuentes primarias? No, Miss. ¿No? ¿Alguien se acuerda de esto? Que una viene La la primera, información la prima, directa la Javi y la primero. otra viene Hablemos de porque le uno. preguntamos a alguien. A ver, ¿quién estaba hablando Miss, ahí que no, espere, no lo espere, alcancé a ver? Segundo. Creo que recordé. ¿La Era yo. Javiera o Matías? Cualquiera Era de la los dos. Javi, la Javi y yo, pero la Javi habló primero. Ya. Javi, ¿puede volver a repetir su idea, por favor? Uno es de directo y otro es que le pregunta a una persona y que esa te muestra su experiencia o sus cosas de cómo va todo. Las primarias correspondían a la fuente directa. Matías, ¿tú estás de acuerdo con eso? ¿Tú que también ibas a responder? Sí, como la persona que vivió directamente lo que pasó. Ya, perfecto. ¿Y cuál era la fuente secundaria, Matías? Era como la persona que le preguntó a a la primaria, algo así. O sea, es como... No sé cómo explicarlo. Las fuentes secundarias podían ser tanto personas o documentos, ¿cierto?, que no viven presencialmente el hecho, sino que simplemente son una Lo referencia, cuentan. ¿cierto?, del tema, pero no de primera fuente, o sea, no viven la noticia en sí, sino que han estudiado acerca de ese tema y pueden opinar, ¿cierto?, o pueden hacer referencia a aquel tema. ¿Ya? Esa era como la gran diferencia. ¿Se comprende la diferencia entre ambas o no? Si se comprende, reacciones de Zoom, por favor, Sí, para se ir. entiende. Sí. Perfecto. Dedito para arriba para ver si los demás. Bien, la Francisca, excelente. La misma palabra nos dice, ¿cierto? Secundaria es segundo, de segunda fuente, mientras que primaria vive el hecho, está en primera persona ahí, ¿ya? Perfecto. Muy bien. Entonces, como en las clases anteriores ya vimos la estructura de una noticia, ahora vamos a hablar acerca de la selección de fuentes. Y lo primero que tenemos que tomar en cuenta es cómo seleccionar una fuente, ¿ya? Cómo preparar una entrevista. Y para eso, déjenme ver si les compartí el audio también, me parece que no. Vamos a ver un video que es justamente de los periodistas del Mercurio para capacitar a estudiantes sobre cómo seleccionar una fuente. Quiero que pongan atención porque después les voy a hacer unas preguntillas. Una vez que ya eligieron la historia de qué es lo que quieren reportear, vean con quiénes pueden hablar para reportear ese tema. Es muy importante que lean la mayor cantidad posible de ese tema, lo que ha salido publicado, si hay libros, si hay estudios, documentense un montón. Y una vez que tienen esa información, busquen quiénes saben de ese tema y pregúntenle a todas las personas que puedan. Háganse una lista con todas las personas a las que pueden entrevistar y después vayan viendo si les va a responder, si no les va a responder, si no les responde uno, busquen a otro. La idea es tener la mayor cantidad de fuentes posible, porque la opinión de una persona puede ser su opinión y no representar a nadie más. En cambio, si tienen una, dos, tres opiniones y todas distintas, el debate es mucho más rico y la noticia es mucho más rica. Acuérdense que la noticia la construyen ustedes, pero sobre la base de lo que dicen los otros. Ustedes no son parte de la noticia, por lo tanto lo que tienen que hacer es escuchar a los demás, leer lo que están diciendo los demás y eso recogerlo en su texto. Hoy en día nosotros tenemos un amplio abanico de fuentes para entrevistar, de personas que nos van a contestar el teléfono, que nos van a dar entrevistas. Algunos van a decir que sí, otros van a decir que no, pero lo importante es que nosotros interpretemos el contenido de esa entrevista. ¿Qué es lo más importante? ¿Entrevistar a un futbolista famoso o entrevistar a aquella persona que lo vio cuando era más pequeño y le dio las claves para convertirse en lo que él es hoy día? Eso es lo que tenemos que buscar. Nosotros, por ejemplo, en el deporte tenemos una serie de fuentes que son prácticamente locales, que son personas que dirigen una escuela de fútbol vecinal, que son entrenadores de niños en una escuela muy pequeña, y esas personas muchas veces tienen mucho más que darnos que aquel dirigente que está por sobre todas estas cosas.
Es importante cuando ustedes tengan que buscar a quienes van a entrevistar, con quienes van a reportear, que piensen cuáles son las fuentes más idóneas para su tema, quiénes son los que saben de ese tema, quiénes han vivido esa experiencia que ustedes quieren contar. Porque no sacan nada con entrevistar a una autoridad súper importante que tal vez no tiene idea del tema del que están hablando. Vayan a la fuente directa, pregúntenle a las personas afectadas, pregúntenle a los vecinos, pregúntenle al tío del negocio, pero pregúntenle a la gente que saben, porque en el fondo ellos son los que pueden hablarles de su noticia y ellos son los que les van a dar insumos para que ustedes puedan escribir. Perfecto. Chiquillos, seleccionar la fuente. Y aquí le voy a preguntar a la Martina Chávez. Martina, ¿está ahí, Martina? Martina. Martina, ¿está ahí o no? Recuerden que ustedes van validando su asistencia con la participación en clase, ya no se les vaya olvidando eso. Martina no responde todavía, así que le vamos a pedir a la Daniela. Daniela Maldonado, ¿está ahí? Miss, sí respondió la ¿En Martina. serio? Y yo no escuché nada. Martina, ¿lo puedes Saludos por el chat repetir? también. Ya. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ya, a ver, aquí Se le estoy con escucha, pero algunos bajito. problemas porque no me deja ver el chat y no puedo escuchar a la Martina. ¿Alguien que escuchó a la Martina me puede repetir lo que dijo, por favor? Perdón, no alcanzó, no le hice la pregunta. Deme un segundito porque estoy aquí con unos problemas que no los puedo escuchar bien, chiquillos. No, pero no me dices que la Martina habló bajito. ¿Hablo bajito? Ah, Sí. ya, perfecto. Martina, a ver, ya no la puedo escuchar muy bien, pero la pregunta tiene que ver con lo siguiente. Martina, ¿qué elemento del video que usted observó es más importante para poder seleccionar la fuente? ¿En qué me tengo que fijar al momento de querer seleccionar a un entrevistado? Si me puede hablar fuerte, Martina, para poder escucharla. Aló, ¿no me escuchas? Aló, sí, ahí sí. Sí, sí se escucha. Ya, Escucha. Martina, ¿en qué se debe fijar usted para seleccionar una fuente para la entrevista? ¿Cómo escoge usted un entrevistado, según lo que alcanzamos a ver acá? Me perdí. Ahora tienen que ustedes desarrollar un reportaje, ¿cierto? Y van a tener que elaborar una entrevista a alguna persona. ¿En qué se debe fijar usted para seleccionar a esa persona, según lo que vimos en el video? Me perdí. ¿Alguien le puede ayudar a Martina En la experiencia. en la experiencia? ¿Esa experiencia tiene que ser una experiencia cualquiera o debe estar relacionada con algo, Martina? Relacionada con el tema. Muy bien, relacionada con su tema, ¿cierto? Ustedes escogieron su tema y el tema que usted escogió tiene un propósito determinado. Ustedes quieren lograr algo en el lector y para desarrollar eso tienen que seleccionar una persona que tenga que ver con ese tema y que les sirva para cumplir ese propósito, ¿ya? Eso es como lo fundamental. Recordemos el texto Salir a Bucear, que es un texto que leímos antes que hablaba acerca de los trabajos con energía sustentable. La idea del reportaje era que la gente reflexionara sobre cómo este tipo de trabajos es posible, ¿cierto? Que las personas puedan construir con elementos reciclados y cómo además favorece no solamente la construcción sustentable, sino el sistema de vida para estudiantes, porque resulta que estas personas salían de viaje, ¿cierto? Y conocían otras realidades gracias a la implementación de los woofers, ¿cierto? Que eran estas personas que construían casas o distintos elementos con material sustentable, ¿ya? Todo reportaje tiene un propósito, una finalidad, y la elección que yo hago de mi entrevistado tiene que ver con esa realidad o tiene que ver con la finalidad que yo voy a querer cumplir, ¿cierto? Acá en ese reportaje de Salir a Bucear se entrevistaban a personas, ¿cierto?, que practicaban el buceo, ¿cierto? O también a granjeros que se beneficiaban
de la actividad de estos estudiantes. Por lo tanto, el tema de la selección de fuentes no es menor. También hay que considerar, y algo muy importante que se dijo por ahí, que fue que no necesariamente las personas que yo tengo que entrevistar tienen por qué ser personas conocidas, ¿ya? De hecho, hay personas que nos sirven mucho más para una entrevista, que quizás no son tan conocidas, porque van a ayudarnos a revelar una verdad o una realidad que hasta el momento es desconocida para el común de la gente. Por lo tanto, es muy importante que ustedes sean muy delicados con la selección de su fuente y no se dejen guiar solamente porque esta persona tiene cierto nivel de estudio, ¿cierto? O es conocido, sino que deben observar muy bien el entorno que les rodea para poder seleccionar a la persona que quieren entrevistar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa también, y que le pasó a un grupo acá en específico? Cuando nosotros seleccionamos fuentes, sabemos que nuestro reportaje puede variar, ¿ya? Puede cambiar porque a medida que nosotros vamos investigando más sobre el tema, a veces aparece otro tema que quizás es mucho más relevante para el desarrollo de mi reportaje. Y para que podamos desarrollar esta idea, vamos a ver el siguiente video, que es bastante breve también, donde se nos explica esta situación. Es importante cuando salgan a reportear y a descubrir las cosas que pasan ahí cerca de donde viven, en su barrio, en su comuna, que estén súper atentos, porque a veces uno va en busca de una noticia y se va encontrando con otra cosa que a lo mejor es más interesante, y por eso hay que estar como muy atento y con el olfato muy desarrollado. Por ejemplo, nosotros en Weekend estábamos haciendo un reportaje sobre las radios online, que son estas nuevas emisoras que se transmiten por internet. Y estábamos enfocados en una radio que iba a empezar. Pero descubrimos que la persona que estaba detrás de esa radio, el hombre que lo estaba haciendo, que era un tipo joven, era hijo de uno de las voces más importantes de la radio tradicional. Entonces decidimos que en vez de hacer la noticia sobre esa radio online chiquitita, era mucho más entretenido contar la historia de este papá y este hijo que se dedican, su pasión es la radio, y que son de generaciones muy distintas. Uno con la radio tradicional en los años 60 y 70, y el otro con la nueva generación radial, que es las radios online. Entonces la historia de estos dos nos permitía abarcar un espectro mucho más amplio y contar la historia de la radio desde sus inicios hasta ahora. Entonces decidimos hacer esa parte de la historia, y eso lo transformamos en una noticia más humana, con una historia de la relación entre ellos dos, que lo hacía mucho más cercano también, que solo hablar de algo más frío que una radio. Entonces hay que estar... Muy bien, chicos. No se asusten porque el reportaje puede tener cambios. Ya la gente que quería trabajar sobre la Segunda Guerra Mundial se dio cuenta, ¿cierto?, que a partir de lo que había investigado, le servía mucho más trabajar acerca de la influencia del nazismo en movimientos juveniles, ya en Latinoamérica, hasta lo que habíamos conversado hace un tiempo atrás. No sé si ahora habrán cambiado un poco después de lo que habrán investigado, ¿ya? Pero eso puede suceder, ya, sin miedo. Esto, no porque ustedes hayan puesto en su planificación anterior que iban a trabajar un tema, quiere decir que vayan a trabajar exactamente ese mismo tema. Eso es parte del aprendizaje. A medida que ustedes van investigando, se van informando, se van a ir dando cuenta de que el tema que ustedes eligieron tiene muchas más aristas de las que pensaban, y quizás hay una que les va a interesar más que otra, y efectivamente pueden cambiar por esa. Vamos entonces con el tema del diseño de la entrevista. Para poder diseñar ustedes su entrevista, lo primero que tienen que pensar o asegurarse es de que las preguntas que ustedes vayan a formular respondan a una, o nos lleven, mejor dicho, a una respuesta abierta, ya en la que el entrevistado pueda profundizar. A veces nos vamos a encontrar con entrevistados que no nos van a querer decir mucho, nos van a responder sí, no. Ahí yo tengo que pensar siempre en una segunda entrevista que nos ayude a llegar al tema que queremos llegar, que tiene que estar relacionado obviamente con el propósito de nuestro reportaje. También es fundamental, y no olvidar,
que el protagonista de la entrevista es el entrevistado. A veces cuando escuchamos los audios de las entrevistas nos encontramos con periodistas que son mucho más protagonistas que entrevistadores. Hay que tener mucho cuidado con eso porque recuerden que lo que nosotros queremos hacer es extraer información del entrevistado, conocer su realidad, conocer su testimonio, ¿ya? Y ahí tenemos que olvidarnos acerca de cuál es nuestra posición o cuáles son nuestras creencias. Nosotros no podemos comenzar a juzgar al entrevistado en el momento porque en realidad simplemente lo que queremos hacer es extraer la información y conocer un poco más acerca de sus vivencias. El paso número 4 que deberíamos desarrollar una vez que nosotros pensamos en estas preguntas, que en este caso yo le voy a pedir el día de hoy 6 preguntas simplemente, es la aplicación de la entrevista. Cuando ustedes quieran aplicar su entrevista hay algunas cosas que tienen que considerar que si bien suenan como demasiado simples o obvias, no siempre son así, ¿ya? Así que por eso las vamos a mencionar hoy día. Uno, obviamente, contactar al entrevistado y acordar un lugar y fecha. Hoy, como ustedes saben, estamos en pandemia, no se van a poder juntar con ellos, pero sí se pueden hacer entrevistas a través de reuniones Zoom, ¿cierto? O también entrevistas telefónicas, o a veces, si ya es muy complejo, pueden enviarle un correo el cual puedan contestar, pero siempre, chiquillos, tienen que privilegiar el audio, ¿ya? Porque las personas nos explayamos mucho más cuando respondemos una entrevista de manera oral, en vez de manera escrita, porque cuando ustedes escriben, planifican lo que van a decir, lo estructuran, y no siempre sale la verdad, porque es un texto que está filtrado, ¿ya? Filtrado con respecto a lo que nosotros queremos decir o a la imagen que queremos proyectar. En la entrevista oral no necesariamente es así, ¿ya? Por lo tanto, ahí nosotros en la entrevista oral logramos extraer muchas veces información más verídica, más sincera, de lo que se podría presentar en un texto escrito, en una entrevista escrita. Lo otro que tienen que hacer es preguntar al entrevistado si prefiere que se les envíe la entrevista previamente, ¿ya? O no, eso puede variar dependiendo del entrevistado. Muchas veces los entrevistados lo piden básicamente para saber qué es lo que se les va a preguntar y saber si hay alguna pregunta indebida que no les gustaría que se le hicieran, que es respetable eso también. Asistir puntualmente a la entrevista, ¿cierto? Si ustedes acuerdan un día específico, tienen que ser puntuales con el entrevistador, ¿cierto? Para no perder la fuente, porque si no se pueden arriesgar a que no les den la entrevista, ¿ya? Y ahí pierden una fuente primaria para su reportaje. Lo otro, durante la entrevista, chiquillos, mostrar un trato cordial, ¿sí? Ameno, agradecer al inicio y al final de la entrevista. Déjame un segundo que estaba viendo el chat, perdón. Y finalmente, transcribir la entrevista, que en este caso la transcripción que van a hacer va a ser de los elementos más importantes que ustedes consideren de la entrevista. Recuerden que como estamos haciendo un reportaje, su reportaje puede tener tanto fuentes primarias como secundarias. Hay algunas personas que también van a utilizar elementos paraverbales, que vimos en las clases anteriores, como los gráficos, estudios también, o infografías que le pueden servir para complementar su reportaje. Recuerden que el reportaje, a diferencia de la noticia, sí tiene la posibilidad de utilizar estos elementos para explicar mejor un tema determinado, por lo tanto ahí hay bastante libertad, así que de la entrevista, van a seleccionar simplemente lo más relevante. Muy bien, llegamos a la actividad. Entonces, actividad del día de hoy es la planificación de la entrevista. Para esto lo que van a tener que hacer con sus grupos de trabajo, van a determinar cuál sería el entrevistado más adecuado para la elaboración de su reportaje. Hay algunas personas que ya lo tienen determinado, ¿ya? Si lo tienen determinado, simplemente es colocar quién va a ser su entrevistado y posteriormente crear las 6 preguntas. Hay gente que yo sé que estuvo trabajando también durante esta semana de descanso, porque me escribió por ahí, por algunos medios, ¿cierto? Y sé que ya tienen avanzado esta parte de la entrevista. La idea es que el día de hoy yo pueda pasar entre los grupos, ¿cierto? Y retroalimentar cómo van con su proceso de creación de preguntas, ya para que esta semana ya puedan aplicar la entrevista. Chicos, ¿dudas hasta aquí? ¿Dudas?